nadie se suponía que debía saber esto. Era un secreto enterrado tan profundamente en las montañas del norte de España, sellado por la guerra y la vergüenza, que estaba destinado a morir con el último de su linaje. Durante más de 80 años, los informes oficiales han permanecido bajo llave, escondidos en los fríos y silenciosos archivos del Departamento de Estado en Washington, D.C. Contienen testimonios tan perturbadores, fotografías tan antinaturales, que fueron consideradas demasiado peligrosas para el consumo público. Pero la verdad tiene una manera de filtrarse por las grietas de la historia. En el invierno de 1938, un joven periodista estadounidense tropezó con un valle que el tiempo había olvidado y con una familia que Dios había abandonado. Lo que encontró allí, en los últimos días de la Guerra Civil Española, desafía todo lo que creemos saber sobre la supervivencia, sobre la familia y sobre la locura metódica y aterradora que las personas están dispuestas a abrazar para preservar algo que creen puro. ¿Cómo desapareció este horror de la historia? ¿Qué nunca se suponía que debiéramos conocer? La historia no comienza con la familia, sino con el hombre que los encontró. Su nombre era Thomas McKinnon, corresponsal de guerra, joven, ambicioso, con ojos que ya habían visto demasiada muerte en las trincheras y en las ciudades de una España que se desangraba a sí misma. Estaba allí para escribir sobre el impacto de la guerra en los rincones olvidados del país, en los pueblos remotos donde las antiguas tradiciones resistían al avance de los tanques y las ideologías. Había escuchado rumores. Por supuesto, toda guerra tiene su fantasma. Historias. Los soldados hablaban de gente extraña en los picos de Europa, de comunidades montañosas que no respondían a ningún rey, ningún presidente, ningún general. Pero eran solo historias contadas alrededor de fogatas parpadeantes para pasar el tiempo. Hasta que una tarde helada de enero, acompañando a una patrulla de la Guardia Civil de Franco, McKinnon vio algo que no pertenecía. Una nota escondida entre las piedras de una cabaña de pastor en ruinas. Escrita con una caligrafía cuidadosa, casi arcaica, hablaba de un hogar ancestral, una comunidad que había mantenido sus linajes puros durante siglos. Era una invitación y una advertencia. Los soldados lo vieron como un posible escondite para fugitivos republicanos. McKinnon sintió otra cosa, un tirón, la sensación de una historia mucho más antigua y oscura que la guerra que estaba allí para cubrir. Insistió en que investigaran. Fue una decisión que lo perseguiría por el resto de sus días. Una elección que lo llevaría por un camino hacia el corazón de una dinastía secreta construida sobre una base tan monstruosa que desafiaba la credibilidad. Las montañas de Asterius siempre han sido un lugar aparte, una fortaleza de valles verdes y piedra gris donde el mundo exterior es un rumor distante. Incluso mientras España ardía en los años 30, este rincón remoto del norte permanecía como un mundo en sí mismo. Fue aquí, en una aldea tan pequeña que apenas aparecía en los mapas, donde la familia Calderón había vivido durante 300 años. Eran un pueblo de piedra y silencio, pastores de ganado y albañiles que habían tallado una vida en un paisaje implacable. Para el año 1895, la gran familia se había reducido. Solo quedaba un hombre, don Aurelio Calderón, y sus 3 hijas. Elena, la mayor, tenía 22 años, Magdalena, 20, y Espironza, la menor, apenas 18. Su madre era un fantasma, un recuerdo perdido en el parto años atrás, dejando a Aurelio a criar a sus hijas en un aislamiento absoluto y asfixiante. La ciudad más cercana estaba a un día completo de viaje en mula, un trayecto imposible por las nieves invernales que sellaban el valle como una tumba desde noviembre hasta marzo.
Y en esa tumba, don Aurelio alimentaba una obsesión, una idea tan poderosa y venenosa que los consumiría a todos. La llamaba la pureza de la sangre. Verán, Aurelio Calderón era un hombre atormentado por la historia. Durante años, había pasado sus noches a la luz de las velas, revisando las genealogías familiares guardadas en el viejo cofre de madera de su padre. Rastreamos la línea Calderón a través de los siglos mediante registros de matrimonio y certificados de nacimiento cuidadosamente preservados, y lo que encontró lo llenó de un orgullo terrible y consumista. Su familia, creía él, estaba intacta, sin contaminar. Habían evitado lo que él llamaba contaminación extranjera, ningún rastro moro durante los largos siglos de la Reconquista, ninguna unión con conversos, judíos convertidos al cristianismo, y lo más importante, ninguna mezcla con los campesinos locales a quienes consideraba una estirpe inferior y más débil. Su linaje, estaba convencido, era una herencia sagrada, un vínculo directo con los reyes góticos de antaño. Pero este orgullo estaba sombreado por un temor profundo y persistente. Él era el último varón sobreviviente de su línea. Solo tenía hijas. El futuro de su sangre sagrada descansaba sobre sus hombros y se enfrentaba a una elección imposible. Si permitiera que se casaran con extraños, la pureza que tanto había valorado se diluiría, se perdería para siempre. Si les prohibiera casarse por completo, la línea Calderón simplemente se extinguiría, terminando con él. Un susurro en el viento. Pero durante los largos, oscuros y silenciosos inviernos, una tercera opción comenzó a tomar forma en su mente. Una idea tan radical, tan contraria a Dios y a la naturaleza, que solo podía haber nacido en un lugar completamente aislado del compás moral del mundo. Las hermanas Calderón fueron criadas para creer que no eran como los demás. Su padre había tejido una mitología a su alrededor, una historia de noble ascendencia y sangre especial que las distinguía, que las hacía sagradas. Elena, la mayor, con los rasgos afilados de su padre y sus intensos ojos grises penetrantes, se convirtió en su confidente. Bebía sus historias de destino genealógico, sus obsesiones se convirtieron en las suyas. Magdalena, más suave, más cuestionadora, a veces soñaba con el mundo más allá de su valle, un mundo que solo había vislumbrado en las páginas de los pocos libros que su padre permitía. Pero le habían enseñado desde su nacimiento que tal curiosidad era un pecado, un signo de espíritu débil e impuro. Y luego estaba Esperanza, la menor. Había nacido con una ligera cojera, casi imperceptible. Para un extraño, era un defecto menor. Para su padre, era una prueba. Una marca de su antigua nobleza, afirmaba él, un signo físico que aparecía solo en las líneas de sangre más puras, una insignia de honor que la separaba del rebaño común. Su aislamiento era absoluto. Moldeó sus mentes, sus cuerpos, sus almas mismas. Para 1895, hablaban un dialecto que era un extraño tapiz de castellano arcaico, auriano local y fragmentos de lo que sonaba como latín medieval. Era un idioma creado por ellas, una lengua para su mundo privado. Si esta historia ya te pone los pelos de punta, dale a me gusta y suscríbete al Legado del Miedo. Y deja un comentario con tu teoría. Me da curiosidad saber si ves algo que otros no ven. Vestían ropa cosida según patrones que se habían transmitido durante 100 años, pareciendo fantasmas de otro siglo, y los límites de la familia se habían difuminado. Se habían convertido en algo irreconocible, algo profundamente, inquietantemente incorrecto. A medida que el invierno de 1895 cerraba el valle con un manto blanco, Aurelio Calderón tomó su decisión. Reunió a sus 3 hijas en la sala principal de su fría casa de piedra.
La chimenea proyectaba largas sombras danzantes en las paredes. Habló con ellas no como un padre, sino como un profeta. Les presentó lo que llamó un deber sagrado, una misión santa confiada a ellas por Dios y por sus antepasados. Había encontrado la solución, les dijo, su voz baja y resonante con el peso de su convicción, la forma perfecta de preservar su linaje y asegurar su continuación hasta la eternidad. Las hermanas, declaró, compartirían un solo esposo, un hombre que él había localizado en un pueblo distante, un hombre de sangre Calderón pura. Su nombre, dijo, era Rodrigo Calderón, un primo lejano, rastreado a través de su abuelo hasta el mismo ancestro noble que todos compartían. Él vendría a ellas y, juntos, crearían la próxima generación, una generación más pura, más perfecta que cualquiera anterior. Detalló el plan con la fría y metódica precisión de un científico. Cada hermana sería la esposa principal de Rodrigo durante un mes a la vez en rotación. Las otras dos actuarían como compañeras, asistentes, damas de compañía. Cualquier hijo nacido de estas uniones pertenecería a todas, criado colectivamente, su paternidad específica deliberadamente oscurecida para prevenir celos o favoritismos. Vivirían en armonía, una trinidad sagrada de madres, unidas en su propósito divino. Lo que Aurelio no les dijo a sus hijas, la primera y más crucial mentira en una red de engaños que se extendería por décadas, era que Rodrigo Calderón no era un primo lejano. La verdad era mucho más oscura, mucho más retorcida. Rodrigo era el propio hijo de Aurelio, nacido de su hermana fallecida, Carmen. Un secreto enterrado por más de 30 años. Este hombre que llevaba a su casa, a sus camas, no era un extraño. Era su medio hermano. El engaño era absoluto, respaldado por documentos falsificados e historia fabricada que Aurelio había pasado meses creando. En su mente distorsionada y febril, esto no era un pecado. Era un sacramento. Este arreglo no solo preservaría su linaje, lo concentraría, purificaría, quemaría cualquier impureza restante. Crearía hijos de herencia genética sin parangón. Elena, siempre la hija hermosa, con su mente ya moldeada por las obsesiones de su padre, aceptó su plan sin cuestionarlo. Era su destino. Magdalena, siempre dudosa, expresó sus preocupaciones, sus miedos. Pero los argumentos de su padre, un torrente de teología retorcida y apelaciones al honor familiar, rápidamente la silenciaron. Solo Esperanza, la menor, aquella con la supuesta marca de nobleza, parecía comprender el verdadero horror aplastante de lo que se proponía. Pero sus protestas fueron desestimadas como la histeria de una joven, una niña que no podía comprender la gran y terrible obra que debía realizarse. En el plazo de un mes, Rodrigo Calderón llegó. Un hombre de 35 años con ojos huecos, su rostro era una máscara de penurias y resignación. Parecía comprender su papel en este lúgubre espectáculo demasiado bien. El invierno de 1896 descendió sobre el Valle Calderón con un silencio que parecía absoluto. Una pesada manta de nieve que parecía devorar el sonido mismo. La familia estaba aislada. Un mundo de 5 personas en una casa de piedra esperando la primavera que parecía una eternidad distante. Fue en esos meses de total y asfixiante aislamiento que la verdadera naturaleza monstruosa del plan de Aurelio comenzó a florecer. Lo que en teoría parecía meramente perturbador se convirtió en una pesadilla viva y respirante en la práctica. Rodrigo, el medio hermano, el esposo, había llegado justo cuando los pasos de montaña se volvían intransitables. Era un hombre que parecía mayor de lo que era, con manos callosas y ojos que mostraban una intensidad peculiar e inquietante. Hablaba poco, pero observaba todo.
comprendía mucho más sobre la verdadera historia de la familia de lo que dejaba ver. El arreglo comenzó como Aurelio había decretado. Elena, siendo la mayor, fue la primera. La ceremonia que la unió a Rodrigo fue una extraña fusión de ritual católico y lo que Aurelio afirmaba eran antiguas tradiciones góticas. La realizó él mismo a la luz parpadeante del fuego en la sala principal. No hubo testigos del mundo exterior. Ningún sacerdote, ningún registro civil ante los ojos de Dios y de la ley. No era un matrimonio en absoluto. Era un contrato de reproducción disfrazado con las ropas del deber religioso. Y durante ese primer mes, algo dentro de Elena comenzó a cambiar. Se volvió reservada, susurrando con Rodrigo en rincones sombríos de la casa. Desarrolló una obsesión febril con los cuadros genealógicos de su padre, pasando horas copiando nombres y fechas, creando árboles genealógicos fantásticos que trazaban la composición genética teórica de los hijos que ahora llevaba. Durante las largas noches oscuras, mientras la familia se reunía alrededor del hogar, comenzaron a aparecer las primeras grietas en la historia de Aurelio. Rodrigo hablaba de su infancia, y los detalles no coincidían. Hablaba de lugares en el valle que un primo lejano de Santander no debería conocer. Recordaba personas y eventos de décadas pasadas con una intimidad escalofriante. Y luego estaba el parecido físico. Era innegable. Tenía la nariz estrecha de Aurelio, la misma hendidura distintiva en el mentón, los mismos ojos gris pizarra inusuales que eran el sello distintivo de la sangre Calderón. Magdalena fue la primera en dar voz al creciente miedo. Durante su mes como esposa principal de Rodrigo, comenzó a hacer preguntas, suaves al principio, luego más directas. ¿Dónde creciste exactamente? ¿Quién fue tu madre? Sus preguntas fueron respondidas con evasivas por Rodrigo y con una violencia repentina y chocante por parte de su padre. Cualquier cuestionamiento sobre la identidad de Rodrigo provocaba que Aurelio entrara en una furia tan extrema que aterrorizaba a sus hijas hasta dejarlas en silencio. Fue una reacción que confirmó los peores temores de Magdalena. Esto no era solo un arreglo extraño. Era una mentira, una terrible mentira fundamental. Pero fue Esperanza, la callada, la observadora, quien finalmente descubriría la verdad. En una noche de febrero de 1897, con una ventisca aullando afuera, atrapándolos en la casa que crujía durante 3 días, encontró las cartas escondidas bajo una tabla suelta del suelo, debajo del colchón de su padre. Un alijo de correspondencia que databa de más de 20 años. Y mientras las leía, se revelaba toda la repugnante magnitud del gran diseño de su padre. Las cartas eran de su tía Carmen, hermana de Aurelio, una mujer que nunca había conocido, una mujer que había muerto en 1862, poco después de dar a luz a un hijo ilegítimo. El nombre del padre nunca se mencionaba, pero las fechas, las circunstancias, las confesiones susurradas en la tinta desvanecida dejaban claro que el propio Aurelio era el padre. Carmen había muerto en el parto justo allí, en esta casa, y el infante Rodrigo había sido enviado lejos, llevado para ser criado por parientes distantes en Santander, un secreto vivo destinado a ser enterrado. Había crecido como huérfano, creyéndose un primo olvidado de la gran familia Calderón. Pero las cartas revelaban algo aún más siniestro. Aurelio había estado escribiendo a Rodrigo durante años, lenta y cuidadosamente alimentándole una versión seleccionada de la historia familiar. Lo había atrapado, convenciéndolo de que tenía un deber sagrado de ayudar a preservar la línea de sangre, sin mencionar jamás que esa preservación implicaría casarse e impregnar a las 3 mujeres que eran sus propias medias hermanas. El impacto psicológico de este descubrimiento en Esperanza fue como un golpe físico.
Sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies, los mismos cimientos de su mundo reduciéndose a polvo. Aquella noche, con el corazón latiendo con una mezcla de terror y rabia, enfrentó a su padre. Sostenía las cartas en su mano temblorosa, exigiendo una explicación de lo que ahora entendía no era solo incesto, sino una forma de abuso generacional, un crimen monstruoso que había sido planeado durante décadas. La respuesta de Aurelio fue lo más aterrador de todo. Estaba calmado, metódico. Sus ojos no mostraban vergüenza, solo una convicción escalofriante e inquebrantable. Se lo explicó como si fuera una niña. Las definiciones tradicionales de familia, de pecado, de moralidad, eran irrelevantes. Eran para la gente común, para las masas diluidas cuya sangre ya estaba irremediablemente corrompida. Para una línea de sangre tan pura, tan antigua como la suya, se aplicaban reglas diferentes. Los tabúes normales, afirmaba, eran una jaula para seres inferiores. Lo que otros podrían llamar incesto, él lo llamaba refinamiento genético. Lo que podrían ver como abuso, él lo llamaba deber sagrado. Argumentaba que los resultados serían su justificación. Los hijos nacidos de estas uniones, susurraba, con los ojos brillando con el fuego de un fanático, poseerían cualidades que ninguna reproducción ordinaria podría producir. Serían más inteligentes, más bellos, dotados de una percepción espiritual que solo podía surgir de la concentración cuidadosa y deliberada de sangre superior. Serían, en sus palabras, la perfección que Dios había previsto antes de que el mundo fuera corrompido por el pecado. El horror de Esperanza era absoluto, pero se veía acompañado de una realización aplastante que comenzaba a surgir. No había escape. El invierno los había sellado. Pero incluso cuando la nieve se derritiera, ¿a dónde podría ir? No tenía dinero, ni conocimiento del mundo exterior. El valle era todo su universo. Y, lo que era más importante, una nueva y terrible realidad comenzaba a arraigarse. Tanto Elena como Magdalena ya mostraban los primeros signos de embarazo. Ahora estaban atadas a esta pesadilla para siempre. Cuando la nieve finalmente comenzó a retirarse en la primavera de 1897, Esperanza tomó una decisión. No huiría. No lucharía. Se quedaría. Y documentaría todo. Comenzó a llevar un diario, un registro secreto de su vida diaria, del experimento monstruoso que se desarrollaba a su alrededor. Fue un acto silencioso de rebelión, un testamento que esperaba pudiera algún día llegar al mundo exterior y exponer la verdad. La primera generación del experimento Calderón llegó en el otoño de 1897. Elena dio a luz a gemelos, un niño y una niña llamados Alonso y Compión. Unas semanas después, Magdalena dio a luz a una hija a la que llamó Carmen, en honor a la tía fantasma cuyo hijo secreto los había engendrado a todos. Los partos fueron difíciles y angustiosos, con Aurelio actuando como partero usando su extraña mezcla de conocimiento popular y cálculo frío. No se llamó a ningún médico. Nadie del mundo exterior lo supo. Desde sus primeros alientos, los niños eran diferentes. Los tres nacieron con los característicos ojos grises de la familia, pero sus pequeños cuerpos ya mostraban las marcas de su herencia envenenada. Alonso, el niño, tenía una pronunciada mordida inferior que haría del habla una lucha de por vida. Los diminutos dedos de Compión estaban palmeados entre los nudillos, una clara señal de anomalía del desarrollo. Carmen, la tercera, parecía la más normal. Pero a medida que crecía, quedó claro que era severamente sorda. La familia tuvo que inventar un sistema de señales con las manos para comunicarse con ella,
desarrollando su propio lenguaje secreto dentro de su mundo secreto. Pero más perturbadores que los defectos físicos eran los rasgos de comportamiento que comenzaron a surgir. Para cuando eran niños pequeños, los niños mostraban una preocupación obsesiva y antinatural por las relaciones familiares. No jugaban con juguetes. Estudiaban los cuadros genealógicos que ahora cubrían casi todas las paredes de la casa. Hacían preguntas sobre la descendencia y las líneas de sangre que estaban muy por encima de su edad. Parecían entender instintivamente que formaban parte de algo secreto, algo importante. Desarrollaron un nivel de discreción, una capacidad para guardar los secretos de la familia que era tanto notable como profundamente inquietante. Para el año 1900, la casa había cambiado. La disposición rígida original de matrimonios rotativos se había disuelto en algo mucho más fluido y caótico. Las 3 hermanas habían tenido más hijos, un total de 8 para 1905. Rodrigo continuaba alternando entre ellas, un esposo fantasma para las 3 esposas hermanas. Pero el concepto mismo de paternidad individual estaba siendo deliberadamente borrado. Se enseñó a los niños a ver a las 3 mujeres como sus madres, a ver a Rodrigo como su padre compartido y a ver a su abuelo Aurelio como el arquitecto de su destino divino. El aislamiento que hizo posible el plan ahora se convirtió en la jaula de hierro que lo mantenía en marcha. La creciente familia no podía arriesgarse a ser descubierta. Cualquier contacto con el mundo exterior, con médicos, sacerdotes o funcionarios del gobierno, significaría la ruina. Por eso, los niños no recibieron educación formal, ni atención médica más allá de los extraños remedios de su abuelo, ni exposición a ninguna realidad social que no fuera la propia. Aprendieron a leer a partir de los crípticos registros genealógicos de la familia. Aprendieron matemáticas calculando los porcentajes de pureza de la sangre. Toda su comprensión del mundo estaba filtrada a través de las conferencias de Aurelio sobre su superioridad genética. Él era su maestro, su sacerdote, su Dios, y su evangelio era la pureza de su sangre. Este es el punto de la historia donde la línea entre víctima y perpetrador comienza a difuminarse. Si has llegado hasta aquí, ya no eres solo un oyente. Eres un testigo. Comenta abajo cómo la verdad se filtra, para hacernos saber que aún estás aquí, siguiendo este camino hacia la oscuridad. A medida que avanzaba la primera década del nuevo siglo, la salud de Aurelio comenzó a fallar. Una urgencia, un nuevo tipo de fiebre, lo dominaba. Tenía que asegurar la segunda generación de su gran experimento. Alonso, su primer nieto, a pesar de su impedimento del habla y otras limitaciones físicas, estaba siendo preparado para convertirse en el próximo patriarca. Sus hermanas y primas no eran vistas como compañeras de juego o familiares. Eran sus futuras parejas reproductivas. Aurelio comenzó a crear nuevos cuadros, más detallados y perturbadores que los anteriores, rastreando sus características genéticas, proyectando las cualidades de su descendencia futura. El verdadero horror de todo esto era la completa y absoluta aceptación de los niños. Habían sido criados en un mundo donde las estructuras familiares normales eran representadas como corruptas, caóticas e inferiores. Su propio arreglo único, les enseñaron, era una forma superior de existencia humana, un retorno a un estado perdido de gracia. Cuando Alonso alcanzó la pubertad alrededor de 1910, no sintió miedo ni confusión. Expresó un entusiasmo escalofriante. Hablaba del día en que podría contribuir a la misión genética de la familia para cumplir con su sagrada responsabilidad. Veía sus futuras relaciones con sus hermanas y primas no como una violación, sino como un honor. Fue durante este tiempo que Esperanza comenzó a planear en secreto una fuga, no para ella misma.
Sabía que estaba demasiado implicada, demasiado manchada por los crímenes de la familia como para encontrar alguna vez una vida fuera. Pero sí para los niños más pequeños, aquellos que todavía podrían salvarse. Sus diarios habían crecido de un simple registro a una acusación completa, un relato detallado de 3 generaciones de incesto sistemático, condicionamiento psicológico y manipulación monstruosa. Esperaba que algún día pudiera ser usado como evidencia, que alguien en algún lugar lo encontrara e interviniera. Pero las desesperadas esperanzas de Esperanza se complicaban por los temblores de un mundo en llamas. La agitación política que comenzaba a desgarrar España se sentía incluso en su remoto valle. Las tensiones sociales que estallarían en guerra civil ya proyectaban largas sombras. Y este caos, este colapso del orden, se convirtió en el mayor escudo de la familia. A medida que la inestabilidad gubernamental crecía, la supervisión administrativa en áreas rurales como la suya simplemente desapareció. El mundo estaba demasiado ocupado con su propia locura para notar la locura privada que se desarrollaba en el Valle Calderón. El caos de la nación Jam proporcionaba la cobertura perfecta para su secreto. Para 1920, la segunda generación había comenzado a reproducirse. Alonso, el heredero designado, engendró hijos tanto con su hermana completa, Compión, como con su prima sorda, Carmen. La descendencia resultante, la tercera generación del experimento, mostró anomalías aún más pronunciadas que las de sus padres. Varios nacieron con retrasos graves en el desarrollo, con deformidades físicas tan profundas que la supervivencia misma era una lucha en sus condiciones primitivas y aisladas. Sin embargo, Aurelio, ahora en sus 70 años, con el cuerpo fallando, pero la mente tan aguda y retorcida como siempre, no veía esto como un fracaso. Lo veía como progreso. Estos niños débiles, afirmaba, eran simplemente la cizaña genética, las impurezas siendo quemadas. Eran un sacrificio necesario en el altar de la perfección. La familia incluso había desarrollado una teología escalofriante para explicar la alta tasa de mortalidad infantil. Se les decía a los niños que morían jóvenes que habían sido llamados de vuelta a Dios, su misión genética en la tierra completa. Aquellos que sobrevivían eran los elegidos, los fuertes destinados a portar la palabra de la línea sanguínea sagrada. Esta lógica perversa ayudaba a la familia a sobrellevar una realidad brutal. Casi la mitad de todos los niños nacidos en su compound morían antes de llegar a la edad adulta. Morían por complicaciones de trastornos genéticos, por enfermedades que en el mundo exterior se habrían tratado fácilmente, por la simple falta de atención médica básica. A medida que avanzaban los años 20, la familia Calderón se había convertido en una tribu. Una pequeña sociedad cerrada de casi 30 individuos, todos descendientes de 3 hermanas y su único esposo compartido, su medio hermano. La casa original había sido ampliada. Se añadieron nuevas habitaciones y alas como un crecimiento canceroso. Pero la estructura fundamental de sus vidas permaneció sin cambios. Planificación genética cuidadosa, matrimonios sistemáticos y aislamiento absoluto y total del mundo. Habían logrado crear su propia civilización con sus propias reglas, sus propios valores, su propio Dios. Una civilización donde los tabúes humanos más fundamentales habían sido sistemáticamente desmontados y reemplazados por un cálculo frío y aterrador de sangre. Y en su centro estaba un grupo de niños que nunca habían conocido otra cosa, que miraban a sus hermanos y hermanas y no veían familia, sino el futuro de su raza, un futuro que estaban dispuestos a crear, sin importar el costo, en sangre, locura o almas. El otoño de 1930 trajo un cambio, no desde el mundo exterior, sino desde dentro.
Aurelio Calderón, el profeta y patriarca de esta extraña dinastía, finalmente murió. A los 85 años, el arquitecto del gran experimento había desaparecido, dejando un vacío de poder. Su sucesor elegido, Alonso, ahora tenía 33 años, pero las décadas de endogamia habían dejado su huella. Estaba prematuramente calvo, sus manos temblaban constantemente y sus dientes nunca se habían formado correctamente. Llevaba las marcas físicas de su herencia, y su mente, limitada por retrasos en el desarrollo, no estaba capacitada para manejar los complejos cálculos genealógicos que su abuelo había dominado. El verdadero poder, la inteligencia fría y calculadora de la familia, ahora recaía en su hermana, Concepción. Ella había heredado no solo la obsesión de Aurelio por la pureza genética, sino también su pragmatismo despiadado y su escalofriante mente analítica. Bajo el liderazgo de Concepción, las prácticas de la familia se volvieron aún más sistemáticas, aún más perturbadoras. Ella no solo fomentaba las uniones. Estableció lo que llamaba calendarios de reproducción. Determinaba quién se reproduciría y con quién, basándose en un análisis frío de la descendencia anterior y de combinaciones genéticas que aún no se habían intentado. Instituyó evaluaciones genéticas regulares de cada miembro de la familia, midiendo sus rasgos físicos, probando sus habilidades mentales y evaluando lo que ella llamaba indicadores de la línea sanguínea. Era eugenesia en su forma más cruda e íntima. Practicada no en un laboratorio estatal, sino en una remota casa de piedra. La tercera generación de hijos Calderón, ahora más de 20, era la encarnación viva de 40 años de esta endogamia deliberada y enfocada. Las deformidades físicas ya no eran la excepción. Eran la norma. Paladares hendidos, pies ambos, malformaciones esqueléticas. Eran tan comunes que la familia había desarrollado sus propias técnicas especializadas y rudimentarias para cuidar a los niños afectados. Las discapacidades mentales eran rampantes, desde dificultades leves de aprendizaje hasta retrasos graves en el desarrollo que dejaban a algunos miembros de la familia en un estado de infancia perpetua, incapaces de cuidarse por sí mismos. Sin embargo, todas estas eran vistas como pérdidas aceptables, bajas en la guerra santa por la perfección genética. Más perturbador que cualquier defecto físico, sin embargo, era el paisaje psicológico de esta tercera generación. Habían sido criados desde el nacimiento para ver a sus hermanos, primos, tías y tíos como un grupo de posibles parejas reproductivas. El repudio humano natural hacia el incesto simplemente no existía para ellos. Había sido eliminado por cría, condicionado. Hablaban con naturalidad sobre quién debía emparejarse con quién, evaluando las cualidades genéticas de sus propios parientes con la desapasionada atención de un ganadero. Aceptaban sus roles predeterminados en el programa de reproducción, no con resignación, sino con un entusiasmo genuino y aterrador. Eran verdaderos creyentes, nacidos y criados en un culto de sangre. El aislamiento de la familia también había creado una cultura única. Su lenguaje había seguido evolucionando, un extraño híbrido de su dialecto arcaico y un nuevo vocabulario técnico de genética y eugenesia, todo entrelazado con sus retorcidas creencias religiosas. Era un idioma que ningún forastero podría comprender. Su vestimenta, aún hecha a mano según patrones del siglo XIX, los hacía parecer una colonia perdida, personas fuera del tiempo. Toda su comprensión del mundo, de la historia, del progreso humano, permanecía congelada en la era de su fundación. Eran anacronismos vivientes, un bolsillo de los años 1890, escondido en el corazón del turbulento y modernizador Estado español. Fue durante este periodo bajo la fría regla de Concepción que Espiranza,
ahora en sus 50 años y mostrando signos de envejecimiento prematuro comunes entre las mujeres de la familia, realizó su movimiento más desesperado. Sus diarios eran ahora una vasta biblioteca secreta, documentando los crímenes de la familia. Pero sabía que eran inútiles a menos que pudieran llegar al mundo exterior. La pregunta era ¿cómo? ¿Cómo podría hacer contacto sin traer la destrucción sobre todos ellos, sin ser descubierta y silenciada para siempre? Su solución fue a la vez brillante y dolorosamente ingenua. Comenzó a dejar mensajes, notas cuidadosamente escritas colocadas en las ruinas de antiguos refugios de pastores, escondidas en los huecos de los árboles a lo largo de los caminos montañosos poco transitados, lugares donde un cazador, un topógrafo, un viajero perdido podría encontrarlas. Estos mensajes no eran un grito de auxilio. Eso habría sido demasiado peligroso. En cambio, eran un señuelo. Escritas en español moderno estándar, no en el extraño dialecto de la familia, hablaban de una comunidad única en lo profundo de las montañas, un lugar que había preservado antiguas tradiciones y linajes españoles puros. Sugerían que esta comunidad podría ser de gran interés para académicos, historiadores o cualquier persona interesada en el verdadero patrimonio de España. Las notas daban direcciones vagas hacia el valle y sugerían que los visitantes respetuosos serían bienvenidos. La esperanza de Espiranza era frágil. Rezaba para que estos mensajes atrajeran no a una multitud, sino a un intelectual, un funcionario del gobierno, alguien con la autoridad y la sabiduría para comprender la situación e intervenir humanamente. Su plan podría haber funcionado en otro tiempo, pero España se tambaleaba hacia un precipicio. La Segunda República Española, establecida en 1931, era una caja de pólvora de conflictos políticos y sociales. En regiones remotas como la suya, la supervisión gubernamental simplemente dejaba de existir. Y luego, en julio de 1936, la caja de pólvora estalló. Comenzó la Guerra Civil Española. El caos que siguió terminó con cualquier posibilidad de que las notas cuidadosamente colocadas de Espiranza recibieran atención oficial. La nación estaba demasiado ocupada devorándose a sí misma. Los valles remotos de Asturias se convirtieron en tierra de nadie, un refugio para desertores del ejército, un escondite para fugitivos políticos, un lugar donde la ley del arma reemplazaba la ley del Estado. Para la familia Calderón, la guerra fue tanto una bendición como una maldición. La completa ruptura de la autoridad gubernamental significaba que estaban más seguros que nunca de ser descubiertos. Podían continuar su trabajo sin temor a interferencias. Pero la guerra también llevó el mundo exterior a su puerta. Grupos armados, refugiados desesperados y bandidos oportunistas comenzaron a filtrarse por su territorio antes impenetrable. Por primera vez en 40 años, se vieron obligados a tratar regularmente con forasteros. Su respuesta a esta nueva amenaza reveló el completo y aterrador alcance de su transformación. No veían la guerra como una oportunidad de escapar ni como una tragedia. La veían como una validación. La violencia, el caos, el odio que desgarraba a España era prueba suficiente. Creían que su camino era el correcto. El mundo exterior estaba corrupto, impuro y autodestructivo. Su propia sociedad cerrada, basada en la armonía genética y el control absoluto, era superior en todos los aspectos. Esta creencia les permitió justificar medidas cada vez más extremas para proteger su aislamiento. Los miembros de la familia que mostraban demasiado interés en la guerra del mundo exterior eran sometidos a brutales sesiones de reeducación. Los niños que hablaban de irse eran confinados al complejo, sus espíritus rotos hasta que demostraban la devoción adecuada a la misión familiar.
Y los pocos forasteros que se topaban con su comunidad y veían demasiado eran absorbidos en el acervo genético de la familia o eliminados. Simplemente desaparecían, otra víctima de una guerra que ya había reclamado tantas vidas. El invierno de 1937 trajo el inicio del fin. La guerra entraba en su fase final y brutal. Las fuerzas nacionalistas de Franco barrían el norte de España, aplastando los últimos focos de resistencia republicana. Aurus, un bastión republicano, estaba siendo sometido a una campaña de represión sistemática. Las tropas de Franco peinaban las zonas remotas, buscando fugitivos, depósitos de armas o cualquier signo de oposición. Fue durante una de estas incursiones que un destacamento de la Guardia Civil, siguiendo un rumor de actividad republicana en los picos de Europa, encontró una de las notas de esperanza. El mensaje, ahora desgastado y descolorido, aún hablaba de una comunidad tradicional de linajes puros en un hogar ancestral. El oficial al mando, el sargento Miguel Rentaria, era un veterano endurecido. Estaba inclinado a descartarlo como una tontería. Pero algo en la nota, la caligrafía cuidadosa, las referencias geográficas específicas despertó su interés. Y lo más importante, el valle que describía era exactamente el tipo de lugar donde podrían esconderse combatientes republicanos. En enero de 1938, Rentaria y su patrulla se adentraron en el Valle Calderón. Su llegada marcó la colisión de dos mundos. La familia, ahora con 43 individuos desde bebés hasta ancianos, puso en práctica sus protocolos para tratar con los forasteros. Una combinación de engaño, intimidación y amenazas veladas. Pero no fue suficiente. No esta vez. La primera impresión de los soldados al ver el complejo Calderón fue como entrar en el pasado. Una colección de edificios de piedra que parecía congelada en el siglo XIX, personas vistiendo ropas que pertenecían a un museo, un idioma que apenas podían entender. Pero cuando el sargento Rentaria comenzó a investigar, al adentrarse en la casa principal, la extrañeza dio paso a un horror creciente y nauseabundo. Las paredes estaban cubiertas con los cuadros genealógicos, un tapiz extenso y pesadillesco de uniones incestuosas. Los propios registros de nacimiento de la familia, meticulosamente mantenidos durante décadas, documentaban una historia que violaba todas las leyes de Dios y del hombre. Y la propia gente hablaba de ello abiertamente. Estaban orgullosos. Explicaban sus prácticas de reproducción con una fría y escalofriante objetividad científica, como si estuvieran describiendo ganado premiado. Rentaria, un hombre que pensaba haber visto lo peor de la depravación humana en el campo de batalla, se encontró con algo que destrozaba su comprensión del mundo. Esto no era un simple abuso brutal que a veces se encontraba en aldeas aisladas. Esto era un programa, un experimento multigeneracional sofisticado de ingeniería humana, impulsado por el celo de un fanático. La situación estaba a punto de estallar. Pero la presencia de una persona inesperada cambió todo. Montando con la patrulla ese día había un joven estadounidense, un corresponsal de guerra llamado Thomas McKinnon, y estaba a punto de convertirse en el único guardián de una historia que el mundo nunca debió conocer. McKinnon había recibido permiso para acompañar a la patrulla y así conocer el impacto de la guerra en la sociedad rural. Buscaba una historia sobre cómo el conflicto estaba cambiando la España tradicional. No tenía idea de que estaba a punto de encontrar una comunidad que no había cambiado en 40 años. Un lugar que se había aislado de la historia misma. Su presencia como civil estadounidense, observador neutral, alteró inmediatamente la dinámica. No tenía interés en las batallas políticas de España. Era simplemente un periodista entrenado para observar, documentar y escuchar.
Y al entrar en la casa Calderón, supo que había tropezado con la historia de su vida. Su primera reacción fue una mezcla vertiginosa de emoción periodística y horror humano profundo. Reconoció de inmediato que se trataba de algo sin precedentes en la historia moderna, una sociedad cerrada que deliberadamente se había separado de la civilización para perseguir un destino genético extraño y aterrador. Pero también comprendió el terrible momento. España era una nación en agonía. El nuevo gobierno de Franco estaba desesperado por proyectar una imagen de orden y de valores católicos tradicionales. Lo último que necesitaban era un escándalo que involucrara un culto incestuoso multigeneracional en las montañas. Se alcanzó una solución discreta y pragmática entre el sargento Rentaria y el joven estadounidense. La familia sería desmantelada discretamente. Los adultos serían procesados en secreto. Los niños serían puestos bajo cuidado estatal. Todo el asunto se manejaría con sigilo para no avergonzar al nuevo régimen. El papel de M.C. Quinón era crucial. Documentaría todo, asegurando que se protegiera el bienestar de los niños. A cambio, aceptaría retrasar la publicación de su historia hasta que las autoridades españolas resolvieran la situación. Parecía un compromiso razonable. Lo que él no sabía era que el retraso temporal se volvería permanente. El silencio duraría el resto de su vida. El alcance completo y horripilante del experimento de la familia Calderón fue descubierto durante una única y frenética semana en febrero de 1938. M.C. Quinón describiría más tarde en su informe sellado cómo descendió a una pesadilla viviente que desafiaba toda noción que tenía sobre la civilización humana. Se trajeron autoridades médicas españolas bajo un estricto juramento de secreto. Lo que encontraron fue peor de lo que nadie había imaginado. Los exámenes médicos lo confirmaron. La familia Calderón era la población humana más genéticamente aislada jamás documentada. Los niveles de homocigosidad, la presencia de genes idénticos de ambos padres, estaban fuera de cualquier parámetro conocido. Los resultados físicos eran evidentes. Casi todos los miembros de la familia presentaban algún tipo de anomalía en el desarrollo, formaciones dentales inusuales, irregularidades esqueléticas, sordera congénita, malformaciones de órganos y retraso mental profundo. La tasa de mortalidad infantil, calculaban, había estado rondando el 60% durante décadas. La mayoría de los niños genéticamente afectados no sobrevivían su primer año de vida. Pero tan horribles como eran las evidencias físicas, era el panorama psicológico lo que realmente sacudió a los investigadores. Los niños y jóvenes no tenían ningún concepto de vínculos sociales normales. Habían sido criados para ver a sus familiares, a sus padres, a sus hermanos y primos como activos genéticos. Se evaluaban entre ellos según su potencial reproductivo, no según el amor o el afecto. Las entrevistas de M.C. Quinón, realizadas a través de un traductor capaz de manejar el extraño dialecto de la familia, eran escalofriantes. Concepción, la líder de la familia, hablaba con la fría objetividad de un técnico de laboratorio, explicando sus métodos para seleccionar parejas reproductivas y supervisar los resultados. Le mostró sus registros, donde los miembros de la familia eran calificados con puntuaciones numéricas basadas en su contribución al programa de mejora genética. Los niños eran lo más desgarrador. Hablaban con entusiasmo genuino sobre sus futuros roles en los horarios de reproducción. Consideraban a sus propios hermanos como parejas potenciales con una perturbadora objetividad científica. Habían sido enseñados a creer que el propósito de sus vidas, su misión sagrada, era la purificación de su línea sanguínea, y lo habían aceptado por completo.
Luego encontraron los diarios de Esperanza, una biblioteca oculta de 40 años de registros meticulosos. Eran la clave. Documentaban no solo las decisiones reproductivas, sino también las técnicas psicológicas usadas para mantener el control. Los diarios revelaban que a lo largo de los años hubo intentos de escape. Los miembros de la familia que trataron de huir fueron perseguidos, sometidos a procesos de corrección brutales y luego reincorporados a la obediencia o eliminados. Estos intentos de fuga llevaron a un aumento en el control. Se estableció un sistema elaborado de vigilancia mutua, donde los miembros de la familia debían informarse entre sí ante cualquier signo de deslealtad o cualquier indicio de deseo de abandonar el mundo exterior. Todo este sistema de control estaba justificado por una extraña ideología, una mezcla de teología católica distorsionada y eugenesia descabellada. Creían estar haciendo la obra de Dios. Creían estar purificando a la humanidad. Y cualquier traición a esa misión era un pecado contra Dios y una amenaza para el futuro de la raza humana. Para alguien criado dentro de este sistema, resistir no era solo difícil, era impensable. Sería una traición a todo su universo. La investigación también reveló la magnitud de la autosuficiencia de la familia. Habían creado su propia microcivilización. Tenían su propia moneda, un sistema de créditos basado en el valor genético de un individuo y su contribución al programa de reproducción. Su calendario no estaba marcado por fiestas religiosas, sino por ciclos de ovulación y reproducción. Tenían su propio sistema legal, con Concepción como única jueza, jurado y, cuando era necesario, ejecutora. Pero el descubrimiento más escalofriante de M.C. Kinnon fue una carpeta de documentos que detallaban los planes futuros de la familia. No estaban contentos con permanecer aislados. Habían desarrollado estrategias de expansión. Habían identificado otras familias aisladas en la región, familias que consideraban con material genético potencialmente valioso. Su plan era absorberlas. La estrategia de reclutamiento era insidiosa. Se acercarían a estas familias en tiempos de crisis, tras una muerte, durante dificultades económicas, y ofrecerían ayuda. Esta ayuda se presentaría en forma de una alianza matrimonial. Un joven o una joven de la familia objetivo sería invitado a unirse al complejo Calderón. Serían bienvenidos, celebrados, pero no se les diría la verdadera naturaleza de la comunidad a la que se unían hasta que fuera demasiado tarde, hasta que estuvieran atrapados física y psicológicamente, sus vidas anteriores cortadas, su voluntad rota. Los registros mostraban que este plan ya estaba en marcha. Al menos 6 individuos de familias externas habían sido reclutados y absorbidos con éxito en el programa de reproducción durante la última década. El destino de quienes se resistían se registraba en los diarios de Esperanza con una precisión clínica y desapasionada. Aquellos que se negaban a participar en el programa de reproducción eran sometidos a niveles crecientes de coerción, tormento psicológico, hambre y abuso físico. Si aún se negaban, eran considerados irremediables. Y luego simplemente desaparecían de los registros, una breve nota, devuelto a Dios, o decidió buscar fortuna en otro lugar. M.C. Kinnon sabía lo que eso significaba. Él y los soldados comenzaron a buscar en los bosques alrededor del complejo. No tardaron en encontrar las tumbas, una serie de parcelas sin marcar, dispuestas de manera metódica. Desenterraron los restos de al menos 20 individuos. Algunos eran infantes, la paja genética que no había sobrevivido. Otros eran adultos, los reclutas fallidos, los rebeldes, los que habían dicho no. Esto no era solo un culto. Era una máquina, un sistema autoperpetuante de abuso, control y asesinato oculto al mundo durante 40 años.
Y el último y nauseabundo giro, el mundo lo había sabido, o al menos había tenido indicios. McKinnon encontró evidencia de que los sacerdotes locales habían oído rumores de prácticas extrañas, pero los descartaron como supersticiones rurales. Los funcionarios del gobierno habían recibido informes de personas desaparecidas en la región, pero los atribuyeron al caos de la guerra. La negligencia oficial, la ceguera voluntaria del mundo exterior, permitió que este jardín del horror creciera sin control durante 2 generaciones. El desmantelamiento de la familia Calderón en marzo de 1938 fue una operación secreta y silenciosa. Un equipo de médicos, trabajadores sociales y soldados, todos juramentados a absoluta discreción, descendió sobre el valle. McKinnon estuvo allí para presenciarlo todo. Su cámara y su cuaderno capturaron el fin de un mundo. Las 43 personas fueron retiradas sistemáticamente del único hogar que habían conocido. Los niños más pequeños fueron enviados a orfanatos católicos con la desesperada esperanza de que fueran lo suficientemente jóvenes para ser salvados, sus mentes aún no permanentemente deformadas. Los niños mayores y los jóvenes adultos fueron enviados a instituciones especializadas, lugares que podían proporcionar tratamiento médico para sus trastornos genéticos y terapia intensiva para intentar desprogramarlos. Los líderes adultos, como Concepción, fueron juzgados discretamente en tribunales militares secretos. Sus crímenes fueron enumerados: incesto, abuso infantil, secuestro, asesinato. Los registros fueron sellados. La mayoría recibió largas sentencias de prisión. Muchos murieron en pocos años, sus cuerpos consanguíneos incapaces de afrontar las enfermedades y el estrés del mundo exterior. Espironza, la cronista de la pesadilla, presentó un dilema. Era víctima, pero también perpetradora, cómplice por su silencio durante décadas. Las autoridades le ofrecieron un trato, inmunidad a cambio de cooperación. Pasó el resto de su vida trabajando con científicos, ayudándoles a comprender los datos psicológicos y genéticos recopilados. Sus diarios se convirtieron en un recurso invaluable y aterrador para los investigadores que estudiaban los efectos del aislamiento extremo. El propio complejo fue borrado de la Tierra. Cada edificio fue documentado y fotografiado por McKinnon y luego sistemáticamente demolido y quemado. Los árboles genealógicos fueron cuidadosamente copiados antes de ser entregados a las llamas. Las tumbas sin marcar fueron excavadas y los restos de 23 víctimas recibieron un entierro adecuado. Un secreto había sido contenido, una herida cauterizada. Pero para McKinnon, la historia apenas comenzaba. Su acuerdo de retrasar la publicación se convirtió en una prohibición permanente. El gobierno de Franco nunca permitiría que se contara esta historia. Era demasiado horrible, demasiado dañina para su cuidadosamente elaborada imagen de una España piadosa y tradicional. McKinnon lo intentó. Presentó la historia a periódicos internacionales, a revistas. Pero sin confirmación oficial de España, era solo un relato fantástico, increíble, demasiado extremo para ser creíble. Frustrado y derrotado, finalmente compiló todas sus notas, fotografías y entrevistas y las depositó en un archivo sellado en el Departamento de Estado de Estados Unidos. Esperaba que algún día el mundo estuviera listo para conocer la verdad. El destino de los sobrevivientes fue un posfacio trágico y disperso. Los niños más pequeños, adoptados por familias que nunca conocieron sus verdaderos orígenes, en su mayoría se adaptaron y vivieron vidas normales. Pero los mayores, muchos nunca se recuperaron. Estaban demasiado dañados física y psicológicamente. Algunos pasaron toda su vida en instituciones. Y lo más trágico fueron aquellos que intentaron regresar.
no pudieron adaptarse a nuestro mundo. Lo veían como caótico, corrupto, espiritualmente vacío. Extrañaban el orden, el propósito, la certeza absoluta del complejo. Al menos 3 de ellos se suicidaron, incapaces de vivir en un mundo que ya no comprendían. El legado de la familia Calderón resonó en círculos académicos silenciosos durante décadas. La investigación sobre su genética avanzó en la comprensión de los trastornos hereditarios. El estudio de su condicionamiento psicológico informó nuevas políticas de protección infantil, pero la historia misma permaneció enterrada. El informe sellado de M.C. Kinnon fue finalmente desclasificado en la década de 1980, pero el acceso seguía restringido. El secreto aún se mantenía. M.C. Kinnon mismo era un hombre cambiado. Continuó su carrera como periodista, pero el optimismo de su juventud se había ido, reemplazado por un profundo y duradero pesimismo sobre la naturaleza humana. Hacia el final de su vida, dijo que el caso Calderón era un vistazo a la oscuridad que acecha bajo la delgada capa de la civilización, una mirada a lo que los seres humanos son capaces de hacer cuando se eliminan todas las restricciones sociales, cuando se quedan solos con sus dioses y sus ideales. El último vínculo vivo con la historia, Espironza, murió en un hogar de ancianos en Madrid en 1983. Tenía 96 años. Hasta el final, mantuvo que lo que su padre había comenzado, en lo que ella había participado, no nació de la malicia, sino de una genuina y retorcida creencia en la perfección humana. Hoy, el valle está vacío. Los lugareños aún susurran historias sobre la familia maldita que una vez vivió allí. El gobierno español nunca ha reconocido oficialmente el caso. Los registros permanecen sellados. Pero la historia sirve como un escalofriante recordatorio, un recordatorio de que la civilización es frágil. Que los monstruos más aterradores no son criaturas míticas. Son personas comunes convencidas de que sus terribles acciones sirven a un propósito superior. Los Calderón creían que estaban creando una raza superior. Al final, solo crearon una dinastía de sufrimiento, un monumento al poder corruptor del aislamiento y a la aterradora capacidad humana de autoengaño. Ahora lo sabes.